Fue la primavera pasada cuando tomé la decisión que, ahora lo veo, selló mi destino. Necesitaba desesperadamente un lugar aislado, lejos de las distracciones y el ruido constante de la ciudad, para terminar mi libro. Durante años, había luchado con las palabras, tratando de capturar el horror que me consumía por dentro, pero las ideas se negaban a fluir en medio del caos urbano. Tal vez fue el destino o algún tipo de maldición, pero esa semana encontré un anuncio curioso en un periódico local. Era una casa antigua, situada en las afueras de un pequeño pueblo español llamado San Pedro del Valle, a 1 hora de Salamanca. La descripción era breve, casi enigmática: casa rústica, aislada, perfecta para quien busca paz y tranquilidad. Las fotos mostraban una construcción de piedra, con musgo trepando por las paredes, como si la naturaleza estuviera reclamando lentamente lo que antes era suyo. La casa parecía rehusarse a ser domada por el tiempo, y quizás fue eso lo que me atrajo. Llegué a San Pedro del Valle una tarde nublada, con el cielo cargado de nubes que prometían una tormenta inminente. El pueblo en sí era casi una reliquia, con sus calles de piedra desgastadas por el tiempo y por los pocos pies que aún las recorrían. Era difícil creer que todavía hubiera vida allí, parecía más un escenario congelado en el tiempo. Pocos habitantes, la mayoría ancianos, deambulaban por las estrechas calles, lanzándome miradas desconfiadas. La casa estaba un poco apartada del centro del pueblo, en la cima de una colina que dominaba una vasta extensión de bosque. El camino que llevaba hasta allí era sinuoso y precario, como si desafiara a quien intentara alcanzar aquel lugar olvidado. Cuando finalmente llegué, un escalofrío recorrió mi espalda. El lugar, que parecía tan acogedor en las fotos, ahora exudaba un aura de desolación. Las ventanas eran pequeñas y escasas, como ojos entrecerrados que espiaban al mundo exterior con desconfianza. La puerta de madera maciza, cubierta de óxido, emitía un largo y lastimero crujido cuando la empujé. Al entrar, me recibió un olor a madera vieja y moho, el aire parecía pesado, casi palpable. El suelo de piedra fría resonaba con mis pasos por todo el ambiente, como si la casa estuviera hueca. En la cocina, encontré una antigua estufa de leña, rodeada de armarios de madera oscura que parecían haber estado allí durante siglos. En el centro de la sala de estar, una chimenea de piedra negra dominaba el espacio, con una chimenea que se perdía en las sombras del techo alto. Había un silencio opresivo en el lugar, como si la propia casa tuviera miedo de hacer cualquier ruido. Me incomodaba, pero al mismo tiempo, parecía ser exactamente lo que necesitaba. Un lugar donde finalmente podría encontrar la paz para trabajar. Deshice mis maletas y arreglé mis cosas, tratando de ignorar la creciente sensación de que algo no estaba bien. Las primeras noches fueron relativamente tranquilas. Pasaba el día escribiendo, tratando de concentrarme en mi trabajo, y por la noche, me calentaba junto a la chimenea antes de meterme en la cama. Pero fue en la cuarta noche cuando las cosas empezaron a cambiar. Estaba escribiendo hasta tarde, con solo el sonido de las teclas del portátil y el crepitar del fuego en la chimenea como compañía, cuando oí algo. Fue sutil, casi inaudible, pero suficiente para hacerme parar y prestar atención. Pasos. Pasos ligeros, provenientes del piso de arriba. Mi corazón se aceleró. Sabía que estaba sola. No había manera de que alguien hubiera entrado en la casa sin que yo lo notara. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido, y cogí la linterna que siempre dejaba junto a la cama. Subí las escaleras, cada peldaño protestando bajo mi peso, como si la casa no quisiera que descubriera lo que estaba pasando. Cuando llegué arriba, el silencio volvió, más denso que antes. El pasillo estaba oscuro, las puertas de las habitaciones cerradas, excepto una, la del fondo, que daba a lo que había designado como mi oficina. Empujé la puerta lentamente, esperando encontrar, ¿qué? ¿Un intruso? ¿Un animal que se había colado? Pero la habitación estaba vacía, a excepción del viejo y polvoriento mobiliario que ya estaba allí cuando llegué. Un escritorio antiguo, una silla de madera que parecía nunca haber sido usada, y estanterías vacías en las paredes. Me giré para salir, y fue entonces cuando lo noté. Una sombra se movió en la esquina de la habitación, cerca de la ventana. Giré la linterna rápidamente, pero no había nada allí.
Volví a la cama, tratando de convencerme de que lo había imaginado todo. Pero esa noche, tuve un sueño extraño. Soñé que estaba atrapada en la casa, las paredes cerrándose sobre mí, mientras algo susurraba mi nombre en la oscuridad. Me desperté sudando, pero traté de ignorarlo, atribuyéndolo todo a mi mente sobrecargada. En los días siguientes, los eventos extraños continuaron. Las puertas que estaba segura de haber cerrado aparecían abiertas por la mañana, y lo contrario también ocurría. Los objetos cambiaban de lugar, un libro que había dejado en la mesa del salón aparecía en el baño, un vaso de agua que estaba en la cocina aparecía vacío en el suelo de mi habitación. Y siempre los pasos en el piso de arriba, como si algo me estuviera observando, esperando el momento adecuado para revelarse. Fue en una de esas noches cuando encontré el diario. Estaba escondido en una pared falsa en la chimenea, algo que nunca habría notado si no hubiera intentado encender el fuego, y me di cuenta de que una de las piedras se movía. El diario era viejo, con páginas amarillentas y una cubierta de cuero agrietada por el tiempo. El texto estaba en un español arcaico, difícil de leer, pero comprensible. Pertenecía a un hombre llamado Tomás Ortega, que aparentemente había vivido en esa casa hacía más de un siglo. A medida que leía, me di cuenta de que el diario no era solo un relato de vida, sino una advertencia. Tomás hablaba de una presencia en la casa, algo que inicialmente pensó que era fruto de su imaginación. Pero pronto, como estaba sucediendo conmigo, los eventos comenzaron a escalar. Pasos, sombras, objetos moviéndose solos. Consultó a un sacerdote del pueblo, quien le reveló una antigua leyenda local. La casa, según el sacerdote, había sido construida sobre las ruinas de una capilla del siglo XV, donde se habían realizado rituales oscuros. La presencia en la casa, explicó el sacerdote, era el espíritu de una mujer que había sido sacrificada en uno de esos rituales. El sacerdote creía que estaba atrapada allí, condenada a vagar eternamente por los pasillos de la casa, y que intentaba encontrar una manera de escapar. El diario terminaba abruptamente, con Tomás escribiendo que estaba a punto de realizar un ritual para aprisionar a la entidad, pero no detallaba lo que sucedió después. En los días que siguieron, mi situación empeoró. El sentimiento de ser observada se volvió insoportable, y las manifestaciones de la presencia, más agresivas. Una noche, me desperté con el sonido de alguien golpeando la puerta de mi habitación, pero al abrirla, no había nada más que oscuridad. Y entonces, algo frío me tocó, como un soplo de viento helado, pero más sólido, más consciente. Retrocedí, pero sentí que aquello me envolvía, como si estuviera tratando de engullirme. Me di cuenta de que la casa estaba tratando de capturarme, de aprisionarme como había hecho con Tomás y quién sabe cuántos otros antes que yo. La única esperanza que tenía era completar el ritual que Tomás había mencionado, pero para ello, necesitaba descubrir cómo. Pasé horas revisando el diario, buscando cualquier pista, hasta que finalmente encontré una referencia al Libro de las Sombras, un antiguo grimorio que supuestamente contenía el ritual necesario. Corrí al pueblo a la mañana siguiente, desesperada. Pregunté a todos los habitantes si conocían algo sobre el libro o sobre la leyenda de la casa. La mayoría me evitaba, murmurando sobre la casa maldita y alejándose rápidamente. Pero un hombre, un anciano de ojos cansados y un rostro marcado por el tiempo, me apartó. Se presentó como don Ignacio y dijo que sabía de lo que hablaba. Don Ignacio me llevó hasta su casa, una construcción pequeña y modesta en el extremo del pueblo. Me contó que el grimorio había sido custodiado por generaciones en su familia, pasado de padre a hijo, pero que él nunca había osado abrirlo. El libro, según él, estaba escondido en el sótano, donde su padre lo había encerrado muchos años antes. Creía que el libro estaba maldito y que traía desgracia a quien intentara usarlo. Sin otra opción, le pedí a don Ignacio que me dejara ver el libro. Él dudó, pero finalmente cedió, llevándome hasta el sótano oscuro y húmedo. El libro estaba allí, cubierto de polvo y envuelto en cadenas oxidadas. Cuando lo toqué, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, como si algo maligno estuviera dormido dentro de él. Pasamos la noche juntos, don Ignacio y yo, descifrando las páginas envejecidas. El ritual era complejo, involucrando velas negras, símbolos dibujados con sangre y cánticos en una lengua que apenas podía pronunciar.
Era aterrador, pero no había otra salida. La casa no me dejaría ir mientras esa presencia estuviera allí. La noche siguiente, con el corazón pesado de miedo y determinación, preparé el ritual en la sala de estar de la casa. Encendí las velas y dibujé los símbolos según las instrucciones, mi sangre mezclándose con la tinta oscura. Cuando comencé a recitar las palabras del grimorio, la casa pareció cobrar vida. Las paredes temblaron, y los susurros que antes eran suaves se convirtieron en gritos agudos, como si la propia casa gritara de dolor. Mientras avanzaba el ritual, la presencia que me acosaba se reveló por completo. Era una figura femenina, translúcida, con ojos que ardían de odio y desesperación. Se acercó a mí, el aire volviéndose pesado y denso a su alrededor, como si intentara aplastarme. Con cada palabra que pronunciaba, ella parecía debilitarse, pero también se volvía más desesperada, sus garras invisibles tratando de alcanzarme. En el momento final del ritual, sentí una fuerza casi insoportable tratando de arrastrarme hacia el suelo, como si intentara llevarme a las profundidades de la tierra. Pero con un último esfuerzo, completé el cántico. La figura se disolvió en una niebla oscura, que fue succionada dentro del símbolo dibujado en el suelo. El aire a mi alrededor se volvió ligero de nuevo, y el silencio que siguió fue casi ensordecedor. Creí haber vencido, que la casa finalmente estaba libre de esa entidad. Pero cuando me giré para salir, algo me arrastró de vuelta. Era como si toda la casa me estuviera sujetando, reteniéndome allí. Luché con todas mis fuerzas, pero fue inútil. Fui arrastrada de nuevo al interior, y la puerta se cerró con un estruendo final, como si sellara mi destino. Ahora estoy aquí, escribiendo este relato como advertencia, tal como hizo Tomás antes que yo. La casa no me dejará ir. El ritual puede haber aprisionado a la entidad, pero no está destruida. Puedo sentir su presencia, más fuerte que nunca, enraizándose en mí, convirtiéndose en parte de mí. Las sombras aún se mueven, y los susurros nunca cesan. A veces, cuando miro por la ventana, veo San Pedro del Valle a lo lejos, pero parece un mundo distante, inaccesible. Estoy atrapada aquí, atrapada en los secretos de esta casa, y sé que no soy la primera. Tal vez estés leyendo esto y pienses que puedes escapar, pero te lo suplico, no vengas. No te acerques a esta casa. Está viva, y una vez que entras, nunca podrás salir. Y cuando finalmente pensé que había logrado escapar, me di cuenta de que nunca había salido. La casa, con sus secretos y horrores, sigue dentro de mí. Y temo que ahora, yo también sea parte de ella.